Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Esta, bueno, mi relación con las compañías. No se usa mucho en Argentina esto, pero yo creo que, en Latinoamérica en general, pero yo creo que es importante que, y esto es obligatorio fuera de Latinoamérica, poner la relación que uno tiene con las compañías, porque cuando yo les hablo de algo que esté relacionado con estas compañías, ustedes tienen que tener una visión crítica, ¿no? Por eso yo creo que es importante en lo que refiere a honestidad. La base de la charla que les voy a dar está en una editorial que publiqué a principios de este año en la Revista Colombiana de Cirugía, tiene acceso libre, está en español, que es el futuro de la cirugía y de los cirujanos según la visión que personalmente yo tengo respecto a esto. Primero, hay una evolución de las imágenes es algo impresionante en los últimos años. Esta evolución de las imágenes hace que nosotros podamos usar las imágenes no solo para diagnósticos más tempranos y certeros, sino que las usemos para cirugía. Por eso se han creado el concepto de quirófanos híbridos. Estos quirófanos híbridos, acá están viendo uno de los tres que tenemos acá en Estrasburgo, que son quirófanos que aparte de laparoscopio, endoscopio y robot, tienen angiógrafo robotizado, tomógrafo y resonador para hacer cirugía. Esto es muy interesante, es muy bueno, permite hacer una serie de cirugías que ya les voy a mostrar, pero tiene dos inconvenientes, que es solamente para instituciones muy, muy, muy grandes, porque es muy caro, sale alrededor de 6 a 8 millones de dólares cada quirófano de estos, y requieren mucho espacio, cosa que a veces es una limitante también importante. Por lo tanto, estamos cambiando, y eso lo voy a contar después, cómo estamos cambiando la cosa. Pero claro, con estos quirófanos, nosotros podemos hacer cosas como esta que están viendo acá, que en forma percutánea, con realidad mixta, estoy localizando dentro de un hígado tres tumores que son metástasis de un cáncer colorectal. El tumor está de un color, el hígado está de otro, la suprahepática en otro, la vena porta en otro. Entonces, encima de eso, tengo guía electromagnética, por lo tanto puedo yo seguir el trayecto que va a ser la aguja. Realmente es muy fácil tratar con tanta tecnología que te da un quirófano híbrido. Pero no solo esto ocurre para percutánea, también se utiliza en robótica para localizar los trócares de robot, no dependiendo de algo fijo, sino dependiendo de la anatomía y dependiendo de la patología de cada paciente. Pero más que eso también se puede utilizar para lograr realidad aumentada, realidad mixta, y transparentar el órgano para poder ver el tumor adentro del órgano y ver la relación de ese tumor con los vasos sanguíneos para prevenir accidentes. Pero claro, como los órganos se mueven, nosotros movemos los órganos, solo poniendo una aguja percutánea se mueve el órgano, pero aparte con las pinzas y todo movemos órganos, nuestros ingenieros acá en Estrasburgo han hecho software específicos para tener realidad aumentada dinámica, para cuando movemos el órgano, la realidad aumentada se mueva junto con el órgano, ya sea en cirugía percutánea, en cirugía abierta, cirugía laparoscópica o, como están viendo también ahí, cirugía robótica. Esto es muy bueno, esto es muy interesante, pero requiere mucho software y por eso yo no estoy tan seguro que el camino sea por acá. Posiblemente el camino esté más por este lado. Esto es una experiencia japonesa que a partir, creo que ahora acabo de llegar un fellow que va a trabajar con nosotros para empezar a resolver algunos problemas que están teniendo con esto acá en IRCAD, en Estrasburgo. Fíjense, arriba a la izquierda, en una gastrectomía laparoscópica, la realidad aumentada lo que hace es sobreimprime un color especial al páncreas para que el cirujano diga, ah, esto no es grasa, esto es el páncreas, entonces hagamos la disección arriba y no me llevo por delante el páncreas. O arriba a la derecha, en una resección robótica coloproctológica, fíjense, la realidad aumentada muestra en un verde un poquito más oscurito, por donde ustedes tienen que cortar, y en un verde más claro les muestran los nervios que tienen que preservar. O
abajo en el medio, durante una histerectomía robótica, la realidad aumentada le muestra con color, cuidado, cuidado, acá está el uréter, no me lo lleves por delante. Esto es fantástico, esto es muy bueno, porque la inteligencia artificial reconoce esto en inglés se llama anatomical landmarks, o sea, marcas anatómicas, y te dice y te las realza. ¿Cuál es el problema de esto? Que donde sería realmente interesante es en pacientes obesos, en una complicación donde hay sangre, por ejemplo, donde hay mucha inflamación, donde ahí sí sería muy útil. Pero claro, en esos lugares la inteligencia artificial se confunde y no ve estas anatomical landmarks. Entonces, lo que estamos tratando de resolver ahora, en conjunto con los japoneses, es cómo resolver esto. Bueno, hay varias ideas. Si me invitan el año que viene y tenemos éxito, les cuento cómo nos está yendo con esto. Acerca de todo esto que le estoy contando, es un criterio de evolución importante, pero una nueva terminología que no existía, existía para las armas, para la guerra, existía para la NASA, para el espacio, pero no para la medicina. Entonces, en el año 2019 hicimos un consenso aquí en Estrasburgo, que vinieron cirujanos, endoscopistas y radiólogos. Ahí ustedes ven a Guido Costamaña, por ejemplo, es un endoscopista muy conocido. Ahí medio atrás se lo ve a Nick Botey, que es el jefe de cirugía del MD Anderson. Al costado está Reto Vale, que es tal vez el radiólogo intervencionista de ablación más importante del mundo. Y por supuesto ven al doctor Serra y al doctor Palermo de Argentina también. En ese grupo, después publicamos al año siguiente los resultados en el Annals of Surgery en el 2020, definimos varias cosas. No los voy a aburrir con definiciones, pero solamente una, que es el concepto de cirugía asistida por computadoras. ¿Y por qué es esto? Porque es la cirugía del siglo XXI. La cirugía que hicieron ayer fue una cirugía asistida por computadoras. La que van a hacer los que sean más jóvenes, porque yo voy a estar remuerto, a fin del siglo XXI va a ser cirugía asistida por computadoras. Cuando ustedes utilizan el electrobisturí, cualquier tipo de energía, están haciendo cirugía asistida por computadoras. Cuando lo hacen dentro de una cirugía laparoscópica, más. Cuando lo hacen en cirugía robótica, aún más. Cuando esa cirugía robótica usted les pone inteligencia artificial e imágenes adentro, muchísimo más. Cuando con todo eso logran que sea automático, que sea autónomo, muchísimo más. O sea, toda la cirugía de este siglo XXI es cirugía asistida por computadoras. No importa robótica, no robótica, esto, lo otro, todo es cirugía asistida por computadoras. Pero ¿cuál es la definición según este grupo, este consenso? No solo es el amplio uso de la tecnología para mejorar nuestras habilidades, sino también para aumentarlas, darnos habilidades que naturalmente nosotros no tenemos como humanos. Por ejemplo, aumentar los sentidos, porque es el input, es donde vamos a tomar la información para tomar decisiones. Y esto es lo que se conoce como cirugía guiada por imágenes. ¿Y por qué hablo de imágenes? Porque como operamos a través de pantallas, por vía percutánea y vía endoscópica, vía laparoscópica o vía robótica, más del 90% de la información que nos llega es a través de nuestros ojos, con capas de información. Después podemos aumentar nuestra cognición utilizando la inteligencia artificial para aumentar nuestra inteligencia natural. Y por último, mejorar nuestra ejecución con nuestras manos a través de la robótica, con tres objetivos: hacer una cirugía más precisa, con un criterio de precisión, hoy que se habla mucho en cirugía, más simple para el cirujano, con una curva de entrenamiento que sea mucho más corta, mucho más baja y, lo más importante, más segura para nuestros pacientes. Cuando hablo de aumentar los sentidos, hablo en varios caminos. Uno es aumentar el espectro. El más común, el ejemplo más común es algo que está muy de moda ahora, que es el verde de indocianina. Es inyectarle algo al paciente o directamente en un vaso, en la vesícula o por vía endovenosa, lo más común, y aumentar el espectro visual, que nosotros no podríamos verlo si no inyectamos esta droga
y no tenemos una cámara especial para verlo. Y esto es muy bueno no solo para ver anatomía, sino para ver perfusión de los órganos. Pero hoy tenemos algo más en espectro, que es lo que se conoce como imágenes hiperespectrales o inteligencia hiperespectral. Ese gordito que están viendo ahí de espalda soy yo, que estamos con la doctora Bárbara Seliger, una cirujana alemana que trabaja con nosotros aquí. Estamos trabajando con una empresa en ese momento, con una empresa inglesa que tiene lo que se conoce como imágenes hiperespectrales. ¿Qué son las imágenes hiperespectrales? Es poder ver estructuras y perfusión de órganos sin inyectar nada al paciente, solamente por la oxigenación de los tejidos y cómo eso realza, aumentando la visión humana que tenemos. Esto es algo realmente muy bueno. Ahora estamos haciendo un convenio para trabajar con una empresa también japonesa sobre esto. Y realmente es algo fantástico. Yo creo, algunos creen que va a reemplazar el verde endocianina, yo creo que lo va a complementar. Para que vean la diferencia del espectro, que no es solamente con cirugía, también con radiología, y cómo ayuda la inteligencia artificial a aumentar nuestros sentidos. Esto se llama la mesa de ajedrez de Adelson. Y si yo les pregunto, ¿qué es más oscuro, el cuadrilátero A o el B? Seguro me van a decir, porque así lo veo yo y calculo que ustedes lo van a ver igual que yo, que el A es más oscuro. Pero cuando lo sacamos del entorno donde están y lo llevamos a un tejido neutro, esto no es mentira. Acá lo que hice es recortar y lo muevo. El A y el B son del mismo color. Lo que pasa es que nuestra mente reconstruye lo que queremos ver. Por eso está la misperception, la mala interpretación en la lesión de vía biliar, etc. Nuestra mente llena lugares cuando faltan lugares. Hay una imagen muy linda acá, no sé por qué no está, yo pensé que estaba, una imagen de una botella de Coca-Cola con blanco y negro, pero que nosotros la vemos roja porque sabemos que la lata de Coca-Cola es roja. Entonces la vemos roja aunque no está el rojo como color, porque nuestro cerebro llena lugares, lo cual nos da muchas ventajas, pero a veces nos hace cometer errores. Y esto la inteligencia artificial no lo hace y la tecnología no lo hace, por eso es muy, pero muy, muy bueno. Por otro lado, como ya vimos, la tecnología nos permite transparentar piel y órganos y nos permite aumentar la resolución de lo que estamos viendo. Ahí estoy, eso que están viendo a la derecha es una imagen confocal que durante una laparoscopía sobre la pared del hígado estoy viendo microcirculación y células durante una cirugía laparoscópica. Eh, por otro lado, aumentar la cognición. Fíjense arriba, el profesor Muter acá en IRCAD, está en Francia, está haciendo una colostomía laparoscópica, ayudado en tiempo real por un software de un algoritmo de inteligencia artificial, y el algoritmo le dice si cuando él realizó los 3 pasos de la visión crítica de seguridad de Strasberg, y le dice puede seguir adelante con su colestectomía. Este algoritmo ahora están trabajando para que escriba el parte operatorio, no como ayuda a nosotros, sino como control de calidad. ¿Y esto es importante, la inteligencia artificial en la cirugía, sobre todo robótica? Por supuesto que sí, porque es el camino para la automatización. Es imposible hablar de automatización sin inteligencia artificial. Por último, aumentar la ejecución con la robótica. Pero cuidado que cuando hablamos de robótica no hablamos solamente de laparoscopía o toracoscopía, hablamos de robótica percutánea y hablamos de robótica endoscópica. El futuro de la cirugía no hay dudas que va a ser flexible y robótico y en poco tiempo. Yo creo que en 5 años, no creo que mucho más, a lo máximo 10, pero no creo que tanto. Ustedes saben que nosotros trabajamos en DAISIM, en Buenos Aires, pero que también trabajamos en IRCAD, en Francia y a nivel global, sobre todo en China y a partir de septiembre que se abre Estados Unidos. IRCAD Francia está en Estrasburgo, que es una ciudad pequeña, pero con una universidad muy importante, que tiene en su historia 18 premios Nobel, 4 de ellos están trabajando en este momento
con nosotros en la universidad. Tiene, bueno, instalaciones, tiene auditorios, 43 robots, 17 posiciones para endoscopía, 17 posiciones para laparoscopía. Eh, Hacemos cursos de, bueno, de todo, de percutánea, endoscopía, laparoscopía y robótica. Les repito, robot tenemos 43, esperamos tener para mediados de año 50 robots para entrenamiento, solo para entrenamiento. 23 de ellos son Intuitive, Da Vinci, y después hay de otras marcas. Bueno, hace 2 días llegaron 10 ecógrafos de alta tecnología que permiten fusión de imágenes y guía de navegación electromagnética. Estos son los robots de diferentes compañías, pero no son solo robots para la paroscopía. Lo que están viendo ahí a la derecha son robots, en esto están viendo todos acá, son robots para endoscopía, muy interesante. Estos abajo están viendo robot para percutánea y este es un robot nuevo que hicimos el control la semana pasada en Zurich y ahora posiblemente, posiblemente no, va a venir a IRCAD, que es un robot que guía, es bien percutáneo, que guía los alambres, los catéteres y endoscopios a través de poder electromagnético. Y entonces con 3 imanes muy poderosos que hay ahí y por vía robótica y con un joystick, que es el mismo que se utiliza para jugar en la casa, ustedes pueden mover los catéteres y todo, incluso a 10.000 kilómetros de distancia. A nivel de globalización está IRCAD China, que se inauguró a fin del año pasado y que ya empezó con los cursos de robótica, laparoscopía, etcétera, y tiene una planta de investigación muy, muy importante y muy fuerte. Y esto es IRCAD Norteamérica, que en Charlotte, donde el edificio que están viendo ustedes ahí es un edificio de 7 pisos, que ya se terminó de construir y se está equipando en este momento y ya han empezado los primeros cursos para ir poniendo a punto todo para lanzarlo oficialmente en septiembre de este año. Eh, 2 palabras acerca de democratización. La democratización es algo muy, muy importante. Uno de los primeros trabajos fue de un fellow argentino nuestro de Rosario, Federico Dabrie, que estuvo con nosotros en DAICIM en Buenos Aires y después se fue con nosotros, estuvo con nosotros acá y ahora volvió a Rosario. Cuando estaba acá en el 2018, en Estrasburgo, hizo un trabajo que fue uno de los primeros trabajos a nivel mundial donde se hablaba de democratización, donde el concepto era que usando tecnología, gente sin experiencia tenía iguales o mejores resultados que los expertos. Les cuento que uno de los expertos era yo. Y la verdad es que los que usaban tecnología tenían mejores resultados que nosotros. Y este es el concepto que después se repitió en varios estudios. Este es solamente uno de los últimos, que es un metaanálisis que hicimos también nosotros el año pasado en el Annals of Surgery, en nuestro grupo de trabajo acá en Estrasburgo, con nuestra fellow peruana Ana Uribe, donde ella investigó en este metaanálisis que lo mismo pasa en robótica, o sea, al usar tecnología se equiparon los resultados entre gente con y sin experiencia. Resultados técnicos, no criterio. El criterio médico no lo da una máquina, el criterio médico lo da el ser humano, lo da alguien con criterio humano. No sé si en un futuro lo darán, pero en este momento no. En este momento, o sea, ¿qué es el criterio médico? Es el hecho de decir cuándo operamos, cuándo no, y si estamos operando y pasa una complicación, ¿qué hacemos para seguir adelante? Y un trabajo que hicimos justamente también con Carla Uribe este año, que publicamos en la Robotic Surgery, esa parte es el concepto que nosotros creemos que es el nuevo concepto de democratización, que debe ser no solamente hablar de que la democratización es para que la gente sin experiencia le vaya como a los expertos técnicamente. Y que eso es muy bueno porque hay pocos expertos. Entonces, si ustedes pueden con tecnología hacer que todo funcione más o menos técnicamente como expertos, va a ser mejor para la gente. Pero el concepto es que la tecnología sale cara. Y si ustedes no tienen un concepto global de verdadera democratización, van a hacer mucha democratización para los países centrales, pero no para los países periféricos
o los centros periféricos de los países centrales. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en algo, en un concepto a partir de IRCAD y junto con Siemens y Fujifilm, acerca de el proyecto SHORE. El proyecto SHORE es quirófanos híbridos inteligentes utilizando ultrasonido para tener aptitudes parecidas a la que les conté al principio, pero con un costo entre 10 y 20 veces más económico. Cualquier ecógrafo, no. Cualquier arco en C, no. Pero que con un arco en C especial y con un tomógrafo y con un ecógrafo especial, ustedes pueden tener imágenes y percepciones parecidas a lo que les mostré. Y fíjense esto qué interesante. Con este simulador, eh, acá ven como los ingenieros en Estrasburgo, esa pata y esa mano son mías. Ustedes ven este simulador que se ven en un hígado, metástasis, etcétera. Estoy tomando volumen, haciendo una simple ecografía, ¿eh? Acá no hay fusión de imágenes, no hay nada. Estoy haciendo una simple ecografía y tomando esto, volúmenes, estoy recreando el hígado en una imagen 3D de todo el hígado. Esto casi, un tomógrafo tiene que ser un tomógrafo especial para que les haga un volumen así. Y después ustedes pueden hacer la ecografía, y al hacer la ecografía ustedes perfectamente pueden ver los elementos guiándose con esto. Y es más, esto es un video ya un poco viejo. Ahora ya se ve, esto es para ver los vasos, la porta, la cava, está todo colorado. Ahora ya está en color azul, como deben ser los vasos venosos. Pero como te permite ver, también tomar los vasos, ustedes perfectamente siguen esos vasos y entienden por dónde están y se ubican muchísimo mejor. Y realmente pueden ver la ecografía como si fuera una tomografía, pero sin necesidad de hacer fusión de imágenes, nada. Entonces, esto creemos que es el camino. Aparte, fíjense, también podemos planificar, en el caso que, bueno, a mí me divierte, todo como es la aguja para hacer ablación tumoral, etcétera. Estos, y fíjense que ya no lo estamos utilizando en simuladores, sino ya lo estamos utilizando en humanos, como están viendo ustedes. Entonces yo puedo planificar cómo poner la aguja, cómo voy a ablacionar, localizar el tumor relacionado con los vasos, cosas que solamente la podemos hacer con tomografías de alta calidad. Acá lo hacemos con una ecografía y en 5 minutos. Esto no es solamente, le estoy contando de Estados Unidos o Europa. Fíjense en Buenos Aires, nosotros tenemos esta tecnología, estas son imágenes de Buenos Aires, véanse un tumor renal que ablacionamos, la zona ablacionada. Esto, fíjense, es imágenes de hígado a la izquierda, imágenes de páncreas a la derecha, abajo, a la izquierda es hígado abajo y un colangiocarcinoma arriba, y a la derecha ven un tumor pancreático y pueden ver la relación del tumor pancreático con los vasos, a ver si es resecable o no es resecable, si hay que resecar la vena, etcétera, a ver cómo está apoyado en la cava. Bueno, todo esto son imágenes hechas en Buenos Aires, pero no solamente eso, sino que podemos hacer simulaciones, le inyectamos aire simulado al programa y al hacer simulación laparoscópica nos metemos con un trocar simulado umbilical y un trocar simulado izquierdo y vemos si realmente la anatomía, la vascularización y el tumor son accesibles, o en este caso será mejor poner el trocar un poco más abajo del ombligo, un poco más a la izquierda, etcétera. Y esto es realmente muy útil para planificar sobre todo duodenopancreatectomías laparoscópicas o robóticas. A nivel de planificación, ejecución y confirmación de la ablación, estamos utilizando todos estos software en Buenos Aires. Ahora bien, el futuro ya está acá. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar en esta revolución? Primero, recuerden que no todo lo nuevo es bueno por ser nuevo. Más del 80% de las cosas nuevas no sirven para nada. Hay que saber elegir cuál es el 20% que sí realmente es útil para nuestro medio y para nuestros pacientes. Si ustedes agarran todo, van a fundirse ustedes, van a fundir el hospital y los van a echar con razón. Si no agarran nada, no le están dando lo mejor posible a sus pacientes. Pero recuerden,
que el fin de nuestra profesión no es la tecnología, por más que nos fascine, es el paciente. Entonces, cuando nosotros perdemos el foco en el paciente, entonces no va a servir para nada todo lo que ustedes están haciendo o todos pueden hacer con simulación y con inteligencia artificial. Pero no podemos mirar para el costado porque la inteligencia artificial está. Entonces tenemos que saber, esta es una inteligencia artificial para determinar durante una colonoscopía tumores o no y mejorando el diagnóstico. La pregunta es, la inteligencia artificial ya está acá en medicina, entonces tenemos que saber cuándo elegimos, o sea, no podemos tomar todo, o sea, tenemos la obligación de elegir, tenemos la obligación de centrarnos en el paciente y tenemos la obligación de cambiar. ¿A qué me refiero cambiar? Este hombre, Steve Jobs, hace menos de 20 años, hace muy poco tiempo, en esa noche que ustedes están viendo ahí, dijo, tengo algo para mostrarles, tengo para mostrar una cosa que, dije, le voy a decir un nombre, 2007, y se llama iPhone. O sea, hasta ese momento, hasta esa noche, nadie sabía qué corno significaba iPhone. Ahí se equivocó en una sentencia, dijo Steve Jobs, hoy Apple cambió el teléfono. Y en realidad ese día Apple cambió la historia. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento ya no hace falta saber cuál fue la fecha que el hombre llegó a la luna, porque la podemos saber en un segundo en nuestro teléfono. Tenemos que saber por qué llegó a la luna, porque o no lo vamos a encontrar, o si lo encontramos, no vamos a saber si lo que estamos leyendo es cierto. Y esto cambia también para medicina y también tiene que cambiar nuestra cabeza. Fíjense qué interesante, en un trabajo que salió la semana pasada, el trabajo de la semana pasada, es un antes y un después en la historia de la inteligencia artificial. Es la primera vez en la historia que un trabajo hecho por el grupo de investigación de la Universidad de California en San Diego demostraron que el test de Turing es un test que es para saber si una persona considera que lo que tiene del otro lado es una persona o es una inteligencia artificial. Con los elementos más avanzados de inteligencia artificial que contamos hoy, las personas no solo no supieron si era persona o si era inteligencia artificial, sino que pensaron que era más persona la inteligencia artificial que las personas. O sea, este es el primer trabajo en la historia de la humanidad que muestra esto. Este trabajo es un antes y un después. O sea, la inteligencia artificial está y está para quedarse. Pero fíjense qué interesante, que cuando analizamos inteligencia artificial y todo lo que es simulación está muy ligado a esto, tecnológica, se le dieron 5 casos clínicos complejos para determinar un diagnóstico a varios expertos. Los que utilizaron OpenAI, que es el ChatGPT, que es el más berreta, el más básico de todo, no, berreta no es que berreta, pero es el más básico de todo, el más general, el 90% tuvo un diagnóstico correcto. Pero los médicos solos tuvieron 74% de diagnóstico correcto. Entonces, lo que interesaba era qué pasaba con los médicos cuando utilizaban ChatGPT. Entonces decíamos, bueno, será cerca del 100%. No, fue 76%. ¿Por qué? Porque los médicos confiaban más en lo que ellos creían que lo que le decía la inteligencia artificial. Y entonces no van a desaparecer los médicos, van a desaparecer los que no quieran o no sepan usar inteligentemente la tecnología disponible. Esto lo voy a dejar, esto también lo voy a dejar. Sepan que las barreras para adoptar nuevas tecnologías no es la económica. A ver, soy argentino, sé muy bien de los problemas económicos que tenemos, pero es principalmente la falta de competencia de liderazgo de nuestros líderes y no entender las posibilidades. O sea que hay que abrir la cabeza. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro medio, aparte de saber centrarnos, saber elegir y cambiar? 3 cosas. Crear centros de innovación, startup en lo que es, por ejemplo, simuladores, por ejemplo, nuevas tecnologías e incubadoras de alta tecnología. Por ejemplo, simular cosas simples como el concepto de 3D con algo muy barato, como están viendo ustedes ahí, hacer juegos que llaman juegos serios, o sea, juegos para aprender, ahí se está aprendiendo el uso de las biopsias endoscópicas, como si uno estuviera jugando en el fondo del mar,
poder, así como están viendo un avioncito, poder hacerlo con un grasper o con una aguja, o con un poco más de tecnología, poder realmente practicar y simular operaciones directamente a través de visiones holográficas y realidad virtual. Nosotros estamos trabajando, y fíjense, esto lo hemos creado nosotros, aquí en Estrasburgo, mi equipo de trabajo, un simulador que se llama Persia, es Percutaneous Simulator for Ablation, Persia, que con guía óptica les demuestra, no solo los entrena en en hacer las cosas técnicamente bien, sino creo yo que es el primer simulador que empieza a analizar muy periféricamente cosas de criterio médico, a ver si tomaron lo mejor de la tecnología y no solamente les fue bien de casualidad. Entre Sao Paulo y Buenos Aires estamos trabajando en esto con realidad virtual para aprender con la angioscopía, ya sea endoscópica, laparoscópica o percutánea, y esto está desarrollado en Latinoamérica. O una conjunción entre Buenos Aires y Estrasburgo. Estamos empezando a usar simuladores donde realidad aumentada, donde podemos interactuar con otras partes de realidad aumentada y por supuesto nosotros lo estamos viendo y estamos interactuando y ni una cosa ni la otra existe, pero lo estamos viendo a través de nuestros anteojos de realidad aumentada. O más todavía, por supuesto, aprendiendo imágenes, porque la ecografía va a ser fundamental en lo que es el diagnóstico. O sea, parte de todo esto que les conté, el futuro es ecográfico. Y por lo tanto, a pesar de que nos va a ayudar la tecnología, tenemos que aprender la base de la ecografía. Pero a veces aprender ecografía para alguien que no es radiólogo es muy engorroso, porque irte a un lugar, etcétera, para algo que no es lo tuyo, vos sos urólogo, vos sos cirujano, vos sos emergentólogo, entonces irte a un lugar para aprender ecografía solo es un gastadero de plata, de tiempo y bueno, nunca es prioridad. Por lo tanto, nosotros dijimos, vamos a resolverlo y entre una unión entre Montevideo y Buenos Aires, creamos un simulador que se llama EDUS. Entonces vos no solo podés asistir a clases, etcétera, online, a tu propio ritmo, eso ya está hace mucho, sino que podés entrenar. Vos usás tu teléfono como si fuera el Pro del ecógrafo, el transductor del ecógrafo, y usás tu computadora o tablet como si fuera el ecógrafo. Y haces la cantidad de ecografías que vos quieras, que van a ser iguales que las que hizo tu docente antes en un paciente. Y vas a aprender y vas a poder ver los elementos y te va a ir tomando autoexamen, vas a tener niveles iniciales de dificultad, intermedio y avanzado. O sea, en definitiva, podés aprender y entrenarte desde tu casa solamente con tu celular y tu tablet o computadora. Todo el mundo hoy tiene una tablet y una computadora y todo el mundo tiene un celular. Pero no es solamente nosotros, tanto en Francia como en Argentina. En Arequipa, Perú, fíjense lo que están haciendo de realidad virtual para entrenamiento. En Santa Cruz de la Sierra lo que están haciendo para entrenamiento de mallas protésicas, tratamiento de hernia. O sea, que es algo que en toda América Latina se está haciendo. Por último, el tema de cómo ver las cirugías. A principios del siglo XX, a fin del siglo XIX, a principios del siglo XX, miraban las cirugías así. Bueno, realmente no era muy bueno. Después cambiamos, pero no cambió mucho. Aparte, me encantaría ser el infectólogo de ese hospital, estaría chocho por las infecciones que podía tener este paciente. Entonces después aprendimos que no, que convenía estar sentados y ver las cirugías en un video, en una pantalla, pero el problema, veíamos mucho mejor, era más seguro para el paciente, pero el problema era que no sentíamos que estábamos en quirófano, porque de hecho estábamos sentados en nuestra casa o en un auditorio. Por eso hemos trabajado y estamos en este momento desarrollando en Argentina, en Buenos Aires, a través de la Fundación DAISIM y un hub de tecnología muy avanzado, donde en forma totalmente gratuita hemos abierto un programa que se llama, una plataforma que se llama abre.space, donde ustedes pueden ver las cirugías como si estuvieran adentro de quirófano. Grabamos las cirugías con 6 cámaras
una de las 5 cámaras, una de ellas, dos para ver las pantallas, dos para ver las manos del cirujano y una a 360 grados, que si ustedes lo ven en una pantalla, lo ven así, pero si ustedes lo ven con un headset, un Oculus de realidad virtual que se usa para los jueguitos y que sale $300, sienten que están adentro del quirófano. Y fíjense, estamos acá, después estamos viendo la cirugía y uno siente que está adentro del quirófano y puede ver lo que le interesa ver, puede ver si le interesa ver cómo va la enfermera de quirófano, qué es lo que hace, la instrumentadora, etcétera. Esto es el camino siguiente, fue utilizarlo para metaverso. Y estamos utilizando ahora, y esta es nuestra publicación en HPV, sobre cómo utilizamos metaverso para la cirugía HPV, para el entrenamiento. Les cuento esta experiencia de abril del 2023, que después es parte de lo que publicamos en 2024. Hicimos 8 ciudades de América Latina, 14 médicos, nos pusimos los Oculus en diferentes ciudades, les di una charla en Metaverso, nos fuimos caminando hasta la cirugía y hicimos una cirugía, y cuando terminamos, abajo a la derecha, nos fuimos a la biblioteca de Oxford para discutir. Cuando terminamos nos dimos un abrazo, realmente nos dimos un abrazo en nuestros avatares, y volvimos, yo por supuesto me hice rubio, flaco y joven, total uno puede hacer lo que quiera, y volvimos a nuestras casas donde nunca habíamos salido. Realmente yo creo que el metaverso es muy útil para difusión y para entrenamiento, sobre todo en países como el nuestro, donde las distancias son tan grandes. Si ustedes viven enfrente del MD Anderson, cruzan la calle y se van al MD Anderson. Si viven a 10.000 kilómetros, tal vez esto puede ser muy útil. Y por último, créanme, ante las conclusiones, es esto, dos cosas quiero hablarles. Uno del e-mentoring, que es el tema de una vez que uno fue a un centro, primero hiciste simulación básica en tu casa a través de metaverso o de algún sistema como ya vimos. Después haces una simulación en un centro de simulación específico donde unís los conceptos y haces la simulación más compleja. Pero después cuando volvés a tu casa, a tu hospital, si no tenés a alguien que sea experto en esa cirugía, las primeras cirugías vas a tener que hacerlas solo. Y se sabe que al hacer la cirugía solo es más riesgoso para el paciente y el éxito no es tan bueno, sobre todo en las primeras. Y es bueno que te mentoree a alguien con experiencia. Pero a veces ese mentor no puede ir hasta tu hospital. Para probar la experiencia, lo que hicimos es, yo en Estrasburgo, esta que están viendo es una médica, una de mis fellows en ese momento, que está haciendo su primera ablación por radiofrecuencia endocanalicular por un colangiocarcinoma guiada por colangioscopía. Ya el nombre es complicado, o sea, imagínense lo que era esta técnica. Y ella hizo su primero y ella tenía estos smart glasses, son anteojos inteligentes que tienen una cámara por lo cual, y una luz, por lo cual yo veía a 11.000 kilómetros lo mismo que veía ella. Yo le hablaba a través de los auriculares que tenía y yo le podía dibujar y ella me veía a través de un microtelevisor que tiene en su ojo derecho. Entonces, ella hizo su primer caso guiado por un mentor que estaba a 11.000 kilómetros de distancia. La simulación es efectiva. Bueno, esto ya no se discute más. Es un trabajo, un par de trabajos ya muy clásicos que demuestran que la simulación reemplaza el concepto de curva de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el camino que tenemos? El camino que tenemos hoy, hace muchos años, fue aprendiz y maestro. Esto era muy engorroso, era uno a uno y realmente se usó hasta mediados del siglo XX, después no se usó más. Se cambió por residencias, pero sobre todo el concepto que eso sigue siendo vigente, pero un concepto que a mí siempre me asustó, que era la curva de aprendizaje, el número de casos, que decía, para operar una duodenopancreatectomía es necesario operar 50 y a partir de 50 te va a ir bien. Entonces yo decía, che, yo no quiero ser el paciente número 48. O sea, pero lo que pasa es que no había otra manera de poder aprender. Hoy sí hay otra manera de aprender que no es usando pacientes, que dicho así suena muy duro, pero bueno, era la manera de poder formar médicos.
sino hoy se puede hacer a través de la simulación y el telementoreo. Estamos en una zona utilizando simulación e inteligencia artificial. Estamos en una zona un poco gris, donde se están mezclando las dos, pero es el camino hacia donde vamos. Usar simulación e inteligencia artificial. Pero no solo para la simulación, para entrenarte, para que no haya más curva de aprendizaje y número de casos, sino también para certificación. Estamos trabajando, esto es mucho más complejo, falta muchísimo para esto, es que cuando termines tu formación, antes de hacer el caso, hagas una cirugía en un sistema de simulación avanzado y el jurado te diga si podés pasar de operar simulación a operar pacientes. Todavía falta mucho para esto, por un montón de temas legales, etcétera, pero creo que es un camino que en el futuro, antes de llegar a un paciente, vas a tener que certificar operando un simulador de alta calidad. Dije que eran dos cosas. La segunda cosa es el tema de el máster en innovación hepatobiliar. Nosotros lo que veíamos es que estaba muy bien sumar tecnología, estaba muy bien sumar simuladores que van desde los simuladores mecánicos a los tecnológicos, estaba muy bien utilizar Telementor, etcétera, pero el gran problema, la gran limitante no era la tecnológica, sino eran los futuros líderes. Cómo formar futuros líderes en un mundo que está cambiando, donde lamentablemente la generación mía ha fallado porque no hay líderes. Entonces, ¿cómo formar líderes cuando no hay líderes? Entonces, lo que hicimos, dijimos, bueno, vamos a hacer un programa y nos juntamos 8 médicos para formar líderes modernos. Entonces, nos juntamos ocho médicos entre cirujanos, radiólogos y endoscopistas de América Latina, más un médico más que es latino, pero que vive y trabaja en Estados Unidos, reconocido internacionalmente también, que es el doctor Horacio Asbun, que vive en Estados Unidos y trabaja en Estados Unidos. Y entre los 9 dijimos, vamos a elegir 50 médicos que sean de por lo menos 10 países de América Latina, que sean cirujanos, radiólogos y endoscopistas, porque creemos que el futuro liderazgo tiene que ser diverso, pero no solamente diverso de país, diverso de género, sino también diverso de especialidades. Y entonces hicimos el año pasado una suscripción, se sumaron 760 postulantes y elegimos 50, fue muy duro elegir 50. Elegimos 50, hicimos clases de liderazgo online. Después, perdón, antes de eso, nos juntamos los 9 en América Latina con especialistas que nos ayudaron a ver cómo formar líderes, porque es algo que uno podrá ser buen cirujano, pero no sabe de esto. Entonces nos dieron un montón de clases a nosotros y ahí vimos qué programa íbamos a hacer. Cuando supimos todo eso, empezamos y tuvimos, aparte de las 8, de las 4, 5 clases online, tuvimos 3 días presenciales. El año pasado fue en Costa Rica, este año va a ser en San Pablo. Y realmente fue un éxito fantástico. Pudimos tener el apoyo de una compañía para que nadie tuviera que pagar porque no queríamos que el pago fuera una limitante. Se hizo cargo la compañía de todos los gastos. Y durante el congreso de la HPBA dimos en Miami, dimos los diplomas de los 25 que pudieron ir y realmente dimos por terminado el primer año y ahora estamos lanzando el segundo. Conclusiones. Recuerden que los avances desde la edad de piedra hasta hoy incluyen en lugar de excluir, por lo tanto es realmente importante, no hay que tener miedo a los avances. Segundo, causan rechazo, siempre lo hicimos así. Hay un ejemplo muy bueno que dicen que Henry Ford, el creador del auto, no el creador del auto, pero el creador de la compañía de autos en Estados Unidos, Ford, que él dijo que vamos a hacer autos para darle a todo el mundo, etcétera, que sean baratos para todo el mundo. Él siempre decía que si le hubiera preguntado a la gente qué quería a fin del siglo XIX, le hubiera dicho no autos, porque no sabían, le hubiera dicho caballos más rápidos. Por lo tanto, el rechazo es común, principalmente por miedo.
siempre lo hicimos así. Después cambian ¿y por qué el miedo? Porque en otras cosas los avances cambian el balance del poder. Y esto es importante, o sea que manejar avances o estar metido en el crecimiento y en la elaboración de estos avances realmente es algo importante y podemos hacerlo desde América Latina. Si no, díganme qué hago yo que soy un argentino trabajando parte de mi tiempo acá. La otra conclusión es que el futuro próximo de la cirugía será que la mayoría de los procedimientos se van a hacer endocanaliculares o sea, endoscópicos o percutáneos y por robótica. Para los casos que no pueda hacerse esto, van a ser robóticos abdominales. Entonces ustedes pueden hacerme dos preguntas, Mariano, pero entonces, ¿qué va a pasar con la laparoscopía? Dentro de 50 años, yo estoy seguro que los médicos dentro de 50 años van a decir, che, los de principio del siglo XXI, fin del siglo XX, eran medio burros por lo que hacían, porque realmente no usaban robot, nada, usaban palitos para operar, laparoscópicos, pero sin lugar a dudas eran habilidosos, porque realmente es complejo usar eso. Broma aparte, yo creo que la laparoscopía tiende a desaparecer, no en un día, no en 2 días, posiblemente en 20 años, pero va a terminar desapareciendo. Y la cirugía abierta va a ser realmente algo excepcional para algún trauma, etcétera. Pero incluso los trasplantes se están empezando a hacer ahora robóticos. Sobre la segunda cosa la pregunta es que se hablaba con la laparoscopía. ¿No tendríamos que entrenar, los que hacemos todo la laparoscopia, no tendríamos que entrenar a gente en cirugía abierta, etcétera? En cirugía robótica ya se sabe que no. Hay que entrenar a todos en cirugía robótica y la cirugía abierta quedará. En este trabajo que yo les contaba del editorial de la Revista Colombiana de Cirugía, yo termino con esto, y me gustaría ir terminando la charla, que se ha hecho muy larga también, les pido disculpas. El futuro, está bien, es el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, pero es uno de 4 patas. Las otras 3 patas es el liderazgo moderno, lo que les contaba antes, la práctica centrada en el paciente y equipo de trabajo. Hoy el gran profesor que hace todo solo y que el resto lo sigue, etcétera, eso es, gracias a Dios, es historia. Salgan corriendo si alguien es así. Es trabajo en equipo, apoyado en la diversidad, pero no solo como un componente moral, sino como una oportunidad. No se puede mejorar. La innovación necesita diversidad y la innovación es el paso a la tecnología. Y por supuesto la comunicación humana, la empatía, el centrarse en el paciente y ser empático con el paciente y la familia, mirar a los ojos al paciente y decirle, tu problema es mi problema, es igual o más importante que todo lo que les dije hasta ahora. Solo es imposible trabajar en equipos. Reúnanse de gente valiosa, no de gente que tenga valores económicos, sino que sea honesta. Apóyese en gente que ve el sistema y lo aconseja. Eso es un mentor. Un mentor es alguien que tiene la sabiduría de la experiencia vivida, tiene la posibilidad y la inteligencia de ver el entorno y tiene la generosidad infinita de tomarse tiempo para contarnos y para decirnos cuál es el camino que ellos ven como mejor. Y esto hay pocos mentores, hay que ir a buscarlos. Los mentores no vienen, ¿eh? Buenas tardes, mentor, mucho gusto. Hay que ir a buscarlos. Y si lo buscan dentro de su servicio, fenómeno. Y si no hay, lo buscan en otro lado. Pero hay que ir a buscar los mentores. Y seguramente no va a haber un mentor en su carrera. Yo en mi carrera tuve 3 mentores en diferentes momentos. Es tiempo de creer en lo que nadie cree. Creer en la diversidad, en la integridad. Si usted es un líder, busque acompañantes y no seguidores. El síganme no sirve más, hay que buscar acompañantes. Pero si ustedes son acompañantes, recuerden que son los acompañantes los que crean al liderazgo, al escoger hacia dónde son liderados. No busquen un líder porque sea famoso, porque tenga poder o dentro del hospital, dentro de la universidad. No, no, busquen a alguien que tenga las características del líder que les dije, de mentor que les dije antes. Busquen esa persona, porque si ustedes buscan un mal líder, una persona
que es famosa o que es exitosa, pero que tiene poder, pero es ruin, es miserable, les va a pasar dos cosas. O ustedes se van a volver ruines y miserables, o lo que es aún peor, van a vivir en forma posiblemente bien, pero miserables. Entonces van a vivir mal, van a vivir no felices. Entonces piénsenlo y recuerden que la vida es el camino, no es el fin. Eh, durante la pandemia escribí un artículo en un diario, en Clarín, y me gustaría terminar esta charla como terminé ese artículo. Dice, ya es momento de creer en lo que nadie cree, dije en ese momento, entender y aceptar nuestras deficiencias y comenzar con pequeños cambios sin esperar a que la dirigencia o que otro lo haga. Una revolución de los valores es necesaria para transitar otro camino. Nos han hecho creer que no es posible y esa ha sido su gran victoria. Ahora tal vez llegó el momento. Yo creo que llegó el momento de ustedes, los que son más jóvenes, y nosotros los que somos no tan jóvenes, tenemos que ayudar, no desentendernos y trabajar juntos. Es imposible hacerlo solo. Muchas gracias. Profe, Perdón si me fui por las ramas y no hablé específicamente de lo que vos querías solamente. no, si quieres seguir hablando, no hay problema, estamos a disposición de seguir escuchándote. La verdad que ha sido más una charla de liderazgo, charla de lo que viene, pero fue una mezcla genial, genial. Nada, creo que literalmente ha generado un agujero en la cabeza porque, bueno, hay muchas cosas nuevas, muchas tendencias, muchas cosas que ya están y hay muchas cosas a las que tenemos que apuntar. Así que nada más que agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad y siempre tu generosidad para con nosotros. Bueno, muchas gracias, en serio, muchas gracias por la Mucho gusto. invitación. Hola. Ahí, Hola, hola. ahí, ahí te escucho. Ah, muchas gracias, en serio, por la invitación, por pensar en mí para dar la charla. Y bueno, acá son las 8:10 de la noche, me voy a comer y después a dormir. ¿Me puedes esperar 2 minutos ahí, profe? Que te quiero contar ¿Dale? algo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, gracias a todos por participar y nos vemos el año entrante.